Bienvenidos a Matices, Realidades de México y Centroamérica, una producción original del Colegio de Michoacán. El programa de hoy conversaremos con nuestros invitados sobre las principales problemáticas que afectan los territorios de los pueblos indígenas en Guatemala, en particular los megaproyectos, como hidroeléctricas, monocultivos, entre otros. Y además, cómo impactan estos en los modos de vida de sus habitantes, qué tensiones surgen entre estas visiones comunitarias y las empresariales, cuáles son las respuestas de los actores locales y la participación del Estado en estos procesos de despojo, así como las estrategias jurídicas, económicas y sociales de las empresas para tratar de imponer esos tipos de proyectos. El día de hoy tenemos invitados especiales. Nos acompañan Santiago Bastos Amigo, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y con un doctorado en Antropología Social por el CIESAS Occidente y la Universidad de Guadalajara. En la actualidad es profesor investigador de CIESAS en su unidad Occidente en Guadalajara, México, mientras en Guatemala forma parte del equipo de prensa comunitaria. Él ha realizado investigaciones sobre la realidad étnica de Guatemala desde diferentes ángulos, centrándose en los indígenas residentes en la capital del país. Actualmente sus investigaciones se centran en los efectos de la globalización en las comunidades indígenas de Guatemala y México y cómo estas están reaccionando para oponerse a las agresiones que sufren sus territorios. Entre sus publicaciones destacan el volumen Dinosaurio Reload, Violencias actuales en Guatemala, dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala, comunidades, Estado, empresas y el volumen Pueblos indígenas y Estado en México, la disputa por la justicia y los derechos. Nuestra invitada también especial es Francisca Gómez Grijalva, maya quiché, comunicadora, investigadora social y feminista decolonial, licenciada en Psicología y magíster en Educación Bilingüe Intercultural por la Universidad Rafael Landívar. Obtuvo diploma de estudios avanzados en la especialidad de Ciencia Política y la Administración por la Universidad de Granada, España, comprometida con la investigación social con enfoques teóricos, metodológicos y políticos de los feminismos decoloniales en contextos multiculturales y multilingües. Entre sus principales líneas de análisis destacan libertad de expresión, sistema de justicia, derechos humanos y defensa del territorio, con especial énfasis en las mujeres mayas, chincas, garífunas. Pues les damos la bienvenida a nuestros invitados especiales. Les agradecemos que hayan aceptado la invitación a participar en este programa, en donde intentaremos conversar, pues como ya lo anunciamos, sobre estos procesos de despojo que tienen lugar, pues no solamente en Guatemala, sino también en nuestro país, México. Y bueno, ahí el profesor Santiago pues tiene también amplia experiencia. Santiago, ¿podrías ponernos en contexto para nuestra teleaudiencia cuál es, digamos, Guatemala viene también pues, de una guerra civil prolongada por cerca de 4 décadas? ¿Cuál sería, digamos, el balance de esa gran evento que tuvo Guatemala, en donde hubo pues, consecuencias importantes en términos sociales, económicos y políticos? Pues yo diría, o sea, si ahora mismo no se puede entender nada de lo que ocurre en Guatemala en este siglo XXI sin tener en cuenta esa guerra que asoló el país, ¿no? Y que se puede plantear así, para no complicarnos mucho, fue como la versión local o lo que hubo local de todo el proceso de militarización que se dio en todo el continente latinoamericano con la Guerra Fría y todas las políticas estadounidenses, ¿no? Lo que pasa es que eso ocurrió en un lugar como es Guatemala, con las especificidades de este país, que podríamos también, así para resumir mucho, una oligarquía de origen colonial que se ha mantenido y se renovó con el cultivo del café a final del siglo XIX y que ha intentado mantener su poder de una manera absolutamente... Y entonces los cambios que hubo en una década con la Revolución Democrática que hubo en el 44 fueron cortados abruptamente con el apoyo de la CIA y con las oligarquías locales. Entonces a partir de ahí empezó un régimen militar que fue ascendiendo su carácter represivo cada vez más cuando en los años 60 surgieron guerrillas también, pues un poco como en toda América Latina, alrededor de la Revolución Cubana, y a partir de ese momento todo el planteamiento de la doctrina de seguridad nacional fue llevando a ampliar lo que era la idea del enemigo interno cada vez más. Entonces cualquier efecto, cualquier disidencia con el régimen militar, que cada vez era más anticomunista y más fuerte, fue siendo golpeado, ¿no? Entonces ese fue el contexto
que digo, más que una guerra civil, fue una guerra de ocupación, ¿no?, sobre el mismo territorio guatemalteco, y eso incidió de forma muy especial sobre las comunidades indígenas, ¿no?, porque Guatemala, una de sus características además es que hay una proporción de población indígena muy alta, pues en aquellos años era la mayoría de la población, y cuando esta población indígena se fue sumando a la movilización social que se daba en todo el país, pues ahí fue atacada, ¿no? Y ahí fue cuando se llegó a los años 80, desde el 78 más o menos hasta el 84, que fueron los momentos más crudos, más duros de toda esta guerra, que ahí sí que se convirtió, o sea, ahí fueron las políticas genocidas, ¿no?, el genocidio que se aplicó sobre el pueblo indígena, en concreto, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, sobre 4 de ellos, pero que es algo que se puede aplicar en general, ¿no? Entonces, bueno, fueron unos, o sea, yo creo que fue el evento violento contra una población concreta que ha habido más grande que ha habido en América Latina en este siglo, ¿no? Se calcula, los datos que se ha podido decir, que fueron 200.000 muertos, casi todos en estos años que digo, aunque venían los años 60, 45.000 desaparecidos, lo cual supera con mucho a Chile y Argentina, 1 millón de desplazados internos y como 100.000 personas que tuvieron que venir a México, ¿no? Entonces todo eso fue una catástrofe política, social en todas las comunidades, ¿no? Y eso terminó supuestamente con el proceso de paz que se dio en la mitad de los años 90, donde ahora, 20 años después, hay un consenso en el país en general, creo yo, con toda la de que realmente ese proceso de paz puso fin al conflicto armado, a la guerra en sí, pero no solucionó las causas que la habían producido. O sea, la situación social de la mayoría de la población en Guatemala, el racismo sigue presente igual, ¿no? Entonces, al revés, el proceso de paz fue aprovechado por las élites, esta oligarquía que venía renovándose, para renovar su poder e incluirse a partir del proceso de paz, que eso yo creo que lo vamos a ver más ahora, en todas las políticas de apertura global que se estaban dando en él, ¿no? Y para hacerlo ya de una forma legitimada como una supuesta democracia, ¿no? Bueno, muy bien, Santiago. Esto nos pone también, digamos, nos abre el panorama para entender entonces ahora cuáles serían. ¿Son viejas las demandas del movimiento social? ¿Hay nuevas demandas del movimiento social en Guatemala, en particular de los pueblos indígenas? ¿Cuáles serían las reivindicaciones actuales? Conectando con lo que ya plantea Santiago, efectivamente hay como una relación entre viejas y nuevas demandas. Hablamos de una continuidad del despojo histórico en Guatemala, porque uno de los problemas muy fuertes es la tenencia a la tierra. O sea, ese sistema minifundio-latifundio que sigue afectando y fue parte de la lucha histórica desde la colonia, y eso entroncó con la guerra de ocupación que plantea Santiago, conflicto armado interno, le dicen en Guatemala. Y entonces el gran porcentaje de la población maya tiene poca tierra, y la poca tierra que tiene es improductiva. Entonces sigue peleando su derecho al acceso a la tierra. Pero entonces los nuevos problemas actuales están relacionados también con la tierra, pero más en la defensa del territorio, porque se habla de la defensa del territorio no solo en la defensa de los bienes naturales, sino desde esa concepción de los pueblos mayas, garífuna y xinca, y eso es algo que caracteriza a todos los pueblos indígenas en todo el continente de América, y que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la tierra, cómo nos relacionamos con los bienes naturales, el agua, el viento. Y hablar de la soberanía alimentaria también tiene que ver con la defensa del territorio, pero también tiene que ver con otros despojos de ese sistema patriarcal moderno colonial que se impone desde el siglo XVI y se va agudizando y se convierte ahora en ese sistema capitalista, ¿no? Neoliberal, que entonces ya no solo atenta contra el territorio como tal, porque ¿qué sentido tiene la defensa del territorio para los pueblos maya, garífuna y xinca actualmente? Es también la lucha contra el despojo intelectual histórico, esa negación de los conocimientos, esa reivindicación que hacemos de la epistemología, de la ciencia y tecnología maya, garífuna y xinca. Entonces es eso lo que entra en confrontación ahora con todas estas con todos estos megaproyectos, que si la minería a cielo abierto, que si las hidroeléctricas, que si el cultivo de plantación, la palma africana. Y también está la lucha por el derecho a la propiedad intelectual colectiva de los tejidos. O sea, eso es algo histórico, y ahora viene porque también aparece en el escenario todo lo que tiene que ver con la industrialización del tejido. Entonces se está pretendiendo
patentar los conocimientos, los tejidos, a nombre de alguna persona en particular, alguna empresa, incluso la industrialización, ¿verdad? Vemos ahí China con su emergencia en todo el mundo. Sí. Entonces se están industrializando los tejidos y entonces eso también atenta con una parte de la economía propia del pueblo maya y en particular de las mujeres tejedoras, que también para nosotras es donde se ve, o sea, este huipil, por ejemplo, tiene toda una expresión artística e intelectual, y es eso lo que se está luchando ahora. Por ejemplo, hay una organización de mujeres que está defendiendo la propiedad intelectual de los tejidos que se llama FEDES. Entonces, es una lucha, o sea, son múltiples luchas que se dan en ese contexto neoliberal, capitalista, moderno, colonial. Entonces tenemos cosas en común, Guatemala y México, y yo creo que toda América Latina, que son estos procesos de despojo, no solamente de los bienes naturales, sino también de los bienes intangibles, como el que acabas de decir, Francisca. En México decimos también, vivimos esta arremetida de los megaproyectos, por ejemplo, la minería, el fracking, que el presidente López Obrador mencionó que se prohibía ya el fracking en México, hizo una declaración en ese sentido, pero, por ejemplo, falta que esa declaración se pueda concretar en una reforma jurídica que lo prohíba, ¿verdad? No solamente se quede en un plano declarativo. La minería, por ejemplo, en nuestro país, pues tenemos algunos datos, 31,000 concesiones que comprenden 39 millones de hectáreas, y de esas 39, 2 millones de hectáreas son de los pueblos indígenas. Tenemos la arremetida también de las hidroeléctricas. En fin, compartimos pues esos elementos que, esas compañías transnacionales que no respetan fronteras nacionales, que ahí parece ser como una guía, si revisamos las reformas estructurales, pues son bastante similares entre un país y otro. No sé qué nos puedas comentar sobre eso, Santiago. Hombre, sí hay procesos continentales, eso es evidente, ¿no? Yo creo, como te decía antes, hay toda una deriva del neoliberalismo, ¿no? Desde los años 80, 90, y una de las cosas precisamente que se plantea es cómo los acuerdos de paz fueron necesarios para poder entrar directamente a esta parte de la globalización que estamos ahora, ¿no? Y de hecho es muy interesante saber que en el año 1996, el mismo año que se firmó la paz, el mismo presidente que firmó la paz, firmó el convenio 169 de la OIT y reformó la ley de minería en el país. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, prácticamente. Sí. Todo eso creo que en un año de diferencia, ¿no? Entonces eso ya muestra cómo está la cosa. ¿Hasta qué año fue que firmó Guatemala el convenio 169? Es en el 96 y luego se ratificó un par de años después, pero se firmó ahí en el contexto, que eso yo creo que es algo que está también detrás de esa propuesta de Estado multicultural que supuestamente iba a resolver las demandas históricas de los pueblos indígenas, que en ese momento ya estaban como organizativamente organizados alrededor de lo que en Guate llamábamos el movimiento maya, ¿no? Entonces tenía una presencia política muy fuerte, entonces consiguieron, pero la parte de la respuesta del Estado fue en parte parecido también aquí en México a esta idea de un multiculturalismo que resolvía la cara, abría espacios, pero realmente no le entraba a los problemas de fondo y de hecho incluso era proclive para ellos, ¿no? Y por eso te digo, a partir del año 96 y sobre todo con el cambio de siglo en el año 2000 en Guatemala es evidente que la propuesta del modelo económico que tienen las élites que ahora están es abrirse al mercado internacional, un país pequeño con una economía siempre dependiente, siempre, como dice Francisca, basada en el despojo, pues ahora ya que el café ya no se puede, que el azúcar no da suficiente, pues el subsuelo, las tierras, ¿no? Y el agua, ¿no? Entonces, en esa década, o sea, en esos primeros años, entre el 2000 y el 2015, podemos decir, fue toda la que continúa ahora, ¿no? Pero eso fue el momento en que llegó brutalmente, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en el año 2016 que hicimos una serie de mapas que se van a poder ver, contabilizamos, ¿no? Cómo había en ese momento, pues eran entre 25 en marcha y 15 que estaban en proyecto, 40 proyectos de mineros transnacionales en marcha, lo cual tenía todo esto. Luego, la gran fuerza, la mayoría de los conflictos que hay en Guatemala son sobre todo con las hidroeléctricas, que Guatemala es un país muy montañoso, o sea, piensen ustedes, Guatemala es un poco más pequeño que Chiapas, pero es la continuación hacia el sur. Entonces está lo que sería la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, que en Guatemala es la cadena volcánica, que es donde tradicionalmente se ha asentado el cultivo del café y el azúcar.
Entonces, por ejemplo, ahí había muchas hidroeléctricas pequeñas, ¿no? Pero donde se estableció la ofensiva, porque fue una ofensiva, fue en la otra parte, en la Sierra Madre Occidental, no, la oriental sería, perdón, que son los Cuchumatanes, que son unas alturas que bajan desde los 3.000 metros hasta los 500. Y ahí es donde había sido además el conflicto, la guerra fue más fuerte contra los pueblos de ahí. En donde están estos grandes megaproyectos, ¿a quién pertenece ese territorio, Francisca? ¿Quiénes están asentados ahí? La situación es compleja, porque resulta que el Estado de Guatemala, cuando se conforma como Estado hegemónico, Estado-nación, pues políticamente se divide en 22 departamentos, desde la lógica de un Estado que toma como herencia toda la estructura organizativa, administrativa del Estado colonial. Pero eso no significa que las comunidades lingüísticas, que es como se llama a las 22 comunidades lingüísticas que conforman el pueblo maya en Guatemala, están como subyacen a esa estructura político-administrativa. Y entonces, por eso hablamos de las 22 comunidades lingüísticas que están ahí y permanecemos porque seguimos hablando los idiomas y porque se mantienen todo eso que yo planteaba, muchos rasgos que hacen que cada comunidad lingüística, venimos de un tronco común, pero tenemos algunas diferencias y la diferencia lo marca el idioma. Muy bien, Francisca, vamos a un corte y regresamos pronto con el programa Matices. Continuamos con el programa y nos gustaría hablar en este bloque sobre el conjunto de reformas estructurales que han tenido lugar en nuestros países. En el caso de México, como comentaba Santiago, bueno, también ha habido algunos cambios significativos. En 1992 se modificó el artículo 27 constitucional que regula, digamos, la tenencia de la tierra y se libera toda la propiedad social para el mercado, se convierte de manera muy clara la tierra en mercancía, ahora ya se puede enajenar, se puede rentar, incluso se puede cambiar de régimen de propiedad social a propiedad privada. Y en ese mismo año también se aprueba la ley minera que pone por encima, como actividad preferente, ¿no? Por encima de cualquier otra actividad que haya en ese lugar. Y bueno, esto ha sucedido en México, no sé qué ha sucedido en Guatemala, Santiago, ¿qué ha habido en esto sentido? Pues eso, o sea, esos paralelismos la verdad es que son bastante, con sus ritmos en cada lugar y tal, pero más o menos lo que ha habido es una apertura económica, partiendo de la idea de que en Guatemala nunca hubo un régimen tan proteccionista o nacionalista como era aquí el que había en México, ¿no? Entonces en Guatemala desde la Revolución Liberal, desde finales del siglo XIX, como decía antes, ahí prácticamente se acabó, no del todo, pero mucho con toda la propiedad comunitaria, que queda en ciertos lugares, sobre todo como reservas boscosas muy importantes, ¿no? Pero entonces ahí se estableció el minifundio, como decía antes Francisca, como forma de tenencia, ¿no? Entonces con eso ha sido mucho más fácil atacar, digamos, esa tierra, ¿no? Y se suponía que los acuerdos de paz iban a generar toda una legislación que iba a proteger a esta población que estaba en condiciones favorables, pero no hizo, ¿no? De hecho, los acuerdos de paz nunca se revirtieron en la Constitución. Hubo una consulta popular que se perdió porque hubo toda una respuesta por parte de las oligarquías y de los sectores militares que, pesante, una de las partes que decía era el miedo a la revancha indígena, el miedo a la famosa fragmentación de la nación, etcétera. Siempre ha sido así. Sí, pero ahí fue entonces digamos que lo que ocurrió al revés fue toda una legislación de apertura. En este momento las compañías mineras transnacionales, que hay como 6 grandes lugares donde están actuando, tienen que pagar una regalía del 1% y voluntario hasta el 5%. Entonces, claro, pues eso favorece, ¿no? Y de hecho luego no hay ningún tipo de control sobre el IVA, sobre el ISR, sobre entonces no hay. Y luego, por otro lado, todas las otras actividades, como por ejemplo la caña, que era uno de los sectores desde que se produjo precisamente la Revolución Cubana y Estados Unidos le otorgó a Guatemala parte de la cuota de Cuba, entonces eso ha sido uno de los lugares donde más se ha capitalizado la oligarquía.
ahora mismo están reforzándolo también, y con la llegada de la palma africana, que también en la parte norte del país, la parte más de tierras bajas, están arrasando, ¿no? Y en el caso de Guatemala yo diría que, comparando, pero haciéndolo un poco diferente a México, lo importante es la ausencia de marco legal, no tanto que hay marco legal, sino que es que prácticamente se hace lo que se quiere, ¿no? Y luego si hay marco legal, que no sé si se parece a México, no se respeta. Entonces, si no se legisla, pues entonces no está prohibido. Claro, entonces ¿no? digamos que ahí hay una actitud que, bueno, luego podemos hablar, pero la prepotencia y la impunidad de las empresas es algo impresionante, ¿no? O sea, cómo actúan. ¿Y los actores locales qué están haciendo, Francisca, frente a esos grandes megaproyectos? Hablaríamos aquí de actores locales como los pueblos mayas, ¿no? Garífuna y Xinca también, que están prácticamente son el flanco directo de estas empresas que ya ha planteado Santiago. Pues realmente por la misma situación y su ubicación dentro de ese estado colonial y luego en el estado republicano, pues han tenido también dinámicas diferentes. Pero lo que hacen es como a partir de la firma de los acuerdos de paz empieza un proceso como de reconstitución y de reorganización. Están las alcaldías indígenas, si hablamos concretamente del pueblo maya, están las alcaldías indígenas que no estaban ni existen en la totalidad de las 21 comunidades lingüísticas, pero actualmente están en un proceso de reconstitución. Aparte también surgen otros actores locales dentro de la lógica del Estado, como son los COCODE, los comités de desarrollo comunitario, que están se rigen bajo el Código Municipal y la Ley Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Pero entonces eso también hace que a veces las luchas se fragmentan, porque en algunos momentos el COCODE sí está defendiendo los derechos históricos y territoriales del pueblo maya frente a los megaproyectos, y en otros momentos está actuando a favor del Estado, y con eso de que las empresas tienen sus varias estrategias para dividir y fraccionar las luchas y las resistencias y esa reivindicación histórica de los derechos, también se da porque, por lo que decíamos anteriormente, la tenencia de la tierra y el acaparamiento de las grandes extensiones de tierra en pocas manos hace que la gente tenga poca tierra. Y también por eso vemos que la migración masiva de las personas hacia los Estados Unidos es mayoritariamente maya. Y ahora estamos viendo que no solo son hombres, sino mujeres, hasta niños y niñas. Y que en estos últimos meses del año han fallecido 5 niños y niñas mayas en custodia de la Policía Fronteriza de Estados Unidos. Pero entonces, en esa dinámica tan compleja, pues hay muchos actores que se rearticulan, y por eso mismo también el fraccionamiento, el debilitamiento o el divisionismo comunitario se da porque las empresas logran comprar voluntades de liderazgos que tal vez saben de los impactos de la minería o de la palma africana o de la hidroeléctrica, pero luego terminan anteponiendo sus necesidades personales y familiares a todo el conjunto de las comunidades y toda la defensa de la tierra que se hace, del territorio y del ecosistema, porque lo que está en riesgo, lo que está amenazando ahora es realmente el agua, la tierra, la contaminación a gran escala y más empobrecimiento para más gente maya. De hecho, entre los efectos que se ven tan inmediatos ahora es el aumento de la desnutrición crónica en niñez maya, Garífuna y Xinca, menores de 5 años. El año pasado, con relación al año pasado, hubo un incremento del 3.7%. Entonces eso lo que nos muestra es realmente todo el discurso falso que plantea las empresas nacionales y transnacionales cuando dicen que están promoviendo el desarrollo. Pero los resultados es que hay un empobrecimiento y también las políticas sociales son altamente excluyentes. Entonces no hay acceso a la educación para niñez y el acceso a la salud tampoco. Entonces hay muchos problemas de salud que son desatendidos por el Estado a través del sistema de salud pública. Y también, o sea, ni atiende y tampoco permite que el sistema de salud del pueblo maya se fortalezca.
Entonces, si algo en Guatemala ha sido efectiva frente a la exclusión social y política del Estado de Guatemala, es precisamente el sistema de salud maya y el sistema de justicia maya, que aunque en reducidos espacios, e incluso el COCODE, que forma parte ya de la figura estatal, muchas veces el COCODE termina resolviendo cuestiones de justicia que le competiría a la justicia estatal, pero ante su ausencia en las comunidades, pues resuelve el COCODE. Subyace, digamos, un ejercicio de una autonomía de facto. Digamos. Exactamente, sí. Y a pesar de que hay, por ejemplo, el Estado de Guatemala ha ratificado convenios internacionales en materia de derechos humanos, sociales, políticos y económicos de las mujeres y de los pueblos indígenas. También el Estado reconoce en la Constitución las formas organizativas propias de los pueblos indígenas, entre ellos el pueblo maya, y también de sus conocimientos, de sus idiomas, pero en la práctica eso no lo ves. En el 2017 se hizo el intento de reformar la Constitución, también porque tenemos altos niveles de corrupción e impunidad en Guatemala, una impunidad estructural histórica, y que venimos en crisis desde el 2015 también, entonces es una mezcla de muchas cosas. Pero en el 2017 que se empujó la reforma al sector justicia, se quiso reconocer la jurisdicción indígena, porque en la Constitución está reconocido, ¿no? Pero como administración de justicia se quiso reconocer modificando el artículo 203. Pues fue un rechazo absoluto, siempre de las élites conservadoras, que se aglutinan en lo que se llama el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y Financieras, conocidas por sus siglas como el CACIF. Entonces, el CACIF es como el poder detrás del trono. Al lado, delante, al pone, otro. quita y decide, y entonces votó. Tenemos un Estado multicultural, un Estado que facilita la puesta en práctica de estos megaproyectos. Frente a este panorama desalentador, ¿qué margen de acción tienen los pueblos indígenas, Santiago? Pues, hombre, yo creo que en Guatemala se da algo que también se da, insisto, en toda América Latina en este momento, que es que si no se ha puesto en marcha más proyectos de despojo, ya sean hidroeléctricas o sean avanzadas mineras, ha sido por la resistencia desde pequeños actores locales, que cada uno en su lugar se ha puesto y ha dicho y ha conseguido, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece importante de eso es precisamente cómo, después de la guerra en Guatemala y en toda América Latina, con todo este neoliberalismo también, son los actores comunitarios, la gente concreta de las comunidades, la que se pone en marcha y logra toda esta cuestión de oponerse al neoliberalismo. Y muchas veces no se hace desde un gran marco programático, ideológico así, sino sobre la resistencia diaria del agua, como tú dices, la milpa, los bosques, o sea, es lo que nos queda. O sea, si nos tenemos que estar marchando a Estados Unidos y acabamos de pasar una guerra, todo esto, lo único que nos queda es esto, ¿no? Y a partir de ahí se ponen en marcha instituciones y formas históricas, como son las formas comunitarias, lo que decía Francisca, y cómo se está rearticulando ahora mismo todas las autoridades comunitarias, de formas muy diferentes, ya sea con los COCODES estatales o a través de los sacerdotes o de los guías espirituales o de las alcaldías indígenas, ¿no? Y entonces en todo eso, a mí lo que me parece impresionante viéndolo así, no es esta capacidad de microresistencias que se articulan, cómo hay actores muy diversos, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, las autoridades comunitarias, pues están las antiguas o las históricas autoridades que estaban muy ligadas al mundo sagrado, ¿no? En Guatemala más que aquí está más con la tierra, con la edad, ¿no? La gerontocracia, los principales, todo esto. En cambio ahora toda esa forma comunitaria está ligándose a las mujeres, o sea, la participación de las mujeres, que es impresionante, la juventud, una juventud que está estudiando y no tiene nada que hacer con esa capacidad de estudio, los migrantes que están muy metidos, o también, por ejemplo, en muchos lugares, los antiguos luchadores sociales que durante el conflicto armado estuvieron o fuera del país o vinculados con las guerrillas o simplemente haciendo tal, han vuelto a sus comunidades y desde ahí se han convertido en actores políticos y que sirven para vincular, ¿no? Entonces digamos que hay procesos comunitarios que además esta misma resistencia contra los megaproyectos está haciendo que se refuercen. O sea, ahora mismo cuando uno ve cualquier actividad política en Guatemala en que esté
vinculado al movimiento social, hay una figura que son las autoridades ancestrales. Esos antes no aparecían como tales, ¿no? Y aunque los que aparecen siempre son menos, son representativos, pero es una figura política que antes no tenía capacidad. Y ellos fueron, por ejemplo, los que pusieron todo en marcha todo lo del 203, ¿no? Los que dijeron que se renovara y tal. Entonces, es un tipo de figura, o sea, la política maya de alguna manera se está renovando en este enfrentamiento al neoliberalismo, ¿no? Se resignifica, digamos, y se convierte en actores centrales. Actores sí que le dan, como en toda América Latina, son muy centrales en todo lo que es la lucha contra el despojo neoliberal, ¿no? O sea, no son los únicos, pero son muy importantes. Esos procesos organizativos que ven como hacia adentro, ¿no? Es decir, cómo volverse a consolidar ese tejido social comunitario, es un camino importante. La vía jurídica ha sido un camino al que han optado los pueblos indígenas en la búsqueda de tener estos megaproyectos. Me pienso en la consulta, aludir al Convenio 169, acudir a la Corte Interamericana. ¿Ha habido algunos casos de estos ahí en Guatemala? Casi en todos los casos, o sea, por eso esos dos sistemas paralelos, ¿no? Y que el mismo Estado lo reconoce, pero luego el Estado se desdice. Pero sí que las autoridades, estamos hablando de alcaldías indígenas, estamos hablando de las mismas comunidades organizadas, estamos hablando de cocodes incluso, o organizaciones de mujeres, mayas, garífunas y xincas, sí que usan la vía del sistema jurídico también estatal, porque el Estado, como he dicho anteriormente, el Estado ha ratificado la normativa internacional en materia de derechos de las mujeres y pueblos indígenas. Por lo tanto, lo ha incorporado en la Constitución. Entonces, lo que han hecho es hacer uso de ese derecho a través de las consultas comunitarias, que se hicieron varias consultas comunitarias, y el problema final fue que el Estado dice, a través de la Corte de Constitucionalidad, sí, ustedes tienen el derecho, pero las invalida. Las invalida precisamente porque con eso que hemos hablado ya hace unos momentos, de que el Estado de Guatemala es quien administra los bienes del subsuelo. Entonces, con lo cual entramos otra vez en esa tensión, ¿no? Porque entonces luego vienen ahora que se están reconstituyendo las alcaldías indígenas, no puedo asegurar que es al 100% en todo el territorio nacional, pero sí donde hay mayoría de población maya. Estamos hablando en el occidente, norte y sur de Guatemala. Entonces hay un proceso de reconstitución y lo que hacen es reapropiarse también del significado de la consulta comunitaria. Y eso ha pasado precisamente con la Puya y con San Rafael. Muy bien. Bueno, vamos a otro corte comercial y enseguida volvemos. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hemos abordado distintas temáticas que tienen que ver con estos procesos de despojo, las respuestas de los pueblos indígenas, el papel del Estado, ¿no? La participación del Estado, en donde no solamente se han dado estas reformas estructurales, facilitar la puesta en práctica de estos megaproyectos, sino también, por ejemplo, en el caso de México vemos cómo podríamos, lo que yo le llamo trionomía espacial, que es megaproyectos, presencia del crimen organizado y presencia de bases militares. Vemos estos elementos presentes en nuestra geografía nacional y que me pregunto si también existen en Guatemala. Santiago. Sí. O sea, yo creo que eso también es parte de este capitalismo neoliberal donde se desdibujan las fronteras estatales, el famoso monopolio de la violencia, pero todo ello se usa hacia un mismo fin, que es ese despojo, ¿no? Finalmente, el crimen organizado es una forma de despojo a través de la extorsión, a través de un montón de cuestiones, ¿no? O sea y el Estado, las fronteras entre el Estado y el crimen organizado, pues en Guatemala, igual que aquí, no están nada claras, ¿no? Sí. Y el ejército se usa, es el instrumento
para todo eso, ¿no? O sea, yo creo que no hay mayor Digamos, problema. vemos estas políticas de securitización, ¿no?, que criminalizan los movimientos sociales, pero en aquellos lugares donde hay movilización en contra de estos megaproyectos, ¿no? Y finalmente, digamos, también podemos observar estos procesos de racialización de, digamos, ¿quiénes son los que están siendo criminalizados? Pues la gente pobre, ¿no? Los cuerpos morenos son los que se ponen en estos procesos que son el saldo, digamos, de esta guerra que estamos viviendo por la puesta en práctica de estos megaproyectos. Esto estamos viviendo y bueno, en el caso de México hemos tenido recientemente un proceso electoral que generó pues mucha expectativa de nuestra población. Ganó López Obrador. Después de varios intentos, tuvo un porcentaje importante de votación, más de 30 millones de votos, y digamos, hay mucha expectativa. ¿Tú qué piensas, Santiago? Te lo pregunto porque sé bien que no solamente trabajas Guatemala, sino también tienes experiencia de investigación en México, conoces bien nuestro país. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la apuesta? ¿Qué debemos esperar de esta llamada cuarta transformación en este tema de los megaproyectos? En el tema de los megaproyectos en concreto, hombre, yo creo que ahora mismo que llevamos ya casi 6 meses de gobierno, ¿no?, pues ya tenemos un poco de margen para ver qué es lo que hay. Y sin meternos a otros temas y a otras cuestiones, si nos ponemos a lo que es la política energética, la actitud ante los megaproyectos y en concreto también hacia los pueblos indígenas, las cosas no se ven muy bien, ¿verdad? Dicho así, ¿no? O sea, pues estamos en un momento en que, como decía antes Francisca, todo el ecosistema mundial estamos en crisis, o sea, el cambio climático es evidente, ¿no? Y resulta que la política energética de la cuarta transformación es regresar al petróleo y al carbón, que es lo más nocivo que hay, ¿no? Luego estamos ante un gobierno que un presidente se declara abiertamente antineoliberal, pero uno ve cuáles son los proyectos donde él está apoyando o creando directamente, pues ya sea el Tren Maya, el ferrocarril transísmico, la termoeléctrica de Morelos, todas las zonas económicas especiales. O sea, finalmente son megaproyectos con una clara connotación neoliberal, como funcionan. O sea, no es, él dice que no, pero lo que hay, ¿no? Incluso muchos de ellos no son más que continuidad de proyectos que venían de antes, de esos gobiernos que él mismo no. Y entonces eso, ya digo, tiene muy poco futuro, y a mí me da mucho miedo. Una cosa que me impresiona mucho es la descalificación constante que hace el presidente hacia quienes se oponen a él, ¿no? Pues cuando estuvo la última vez en Morelos y decía estos conservadores de izquierda, estos campesinos románticos, no me acuerdo, o sea, como desacreditando una cuestión que mucha de esa gente es la que le votó además, porque ese es el cambio que se necesitaba, ¿no? Y entonces realmente no veo yo una actitud que sea muy diferente. Realmente. Tú sabes que en América Latina, en Sudamérica, en todo el ciclo de gobiernos progresistas que hubo en la primera década del siglo XXI, se acuñó la expresión del neoextractivismo para hablar los regímenes extractivistas que venían por parte de gobiernos progresistas. Pues en este caso estamos ante algo parecido a eso, ¿no? Lo que hay que ver, esos gobiernos progresistas, por lo menos, lo que hacían era decir, bueno, pues los beneficios de estas actividades extractivistas, que son criminales en contra del medio ambiente y del territorio, pero por lo menos van hacia beneficio de la población. Eso es lo que no sabemos aquí, ¿no? Y lo último, ya sin ir mucho, es que la actitud de este gobierno también frente a los pueblos indígenas y a las demandas históricas de los pueblos indígenas tampoco parecen muy... O sea, y de hecho yo hasta la fecha dudo o no he visto una política indígena por parte del gobierno de López Obrador. O sea, ha cambiado de nombre al CDI, ha nombrado pero no hay una declaración de hacia dónde va a ir eso, no sabemos qué va a pasar. Bueno, ha incorporado a varios actores importantes del movimiento indígena, por ejemplo, en las delegaciones del ahora Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y ha incorporado también pues algunos intelectuales en sus dependencias, intelectuales que se han manifestado pues de una ideología pues de izquierda. Dicen, por ejemplo, Raúl Sibeki decía, bueno, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en esos gobiernos progresistas donde el movimiento social se incorporó a ser gobierno? Y algunas organizaciones, por ejemplo, en el Ecuador decían, ese fue un gran error, porque debimos mantenernos como un movimiento social crítico frente a los gobiernos, y lo que hizo fue incorporarnos a ser gobierno. Y ahí parece ser que se está repitiendo esto en México. Puede ser, sí, puede ser
Yo creo que eso, además, a la mexicana, con la herencia clientelar corporativa del PRI, ¿no? Que es al final de donde viene Morena, ¿no? Que hace que todo esto sea visto de una manera mucho más eso. O sea, los movimientos sociales o forman parte del Estado o están absolutamente fuera, ¿no? Como sería el caso zapatista, pero también qué pasa con Cherán, que aquí conocen bien y todo, ¿no? O sea, bueno, tú mencionaste a los zapatistas, Santiago, y bueno, en nuestro país en enero, febrero más o menos se dio una polémica importante en los sectores pues de la sociedad, en donde había aquellos que estuvieron apoyando durante mucho tiempo a los zapatistas, ¿no? Manifestaran públicamente su apoyo frente a esta coyuntura, a ese momento pues de una alternancia en el poder, donde llega Morena a hacer gobierno. Varios de estos sectores que habían apoyado por mucho tiempo al zapatismo manifestaron cierta distancia cuando digamos, el EZLN hace todo un despliegue militar y toma una posición política muy clara donde dice, bueno, cambiamos de capataz, pero no de finquero. ¿Cómo ves eso, Santiago? Hombre, yo creo que en ese momento se vio algo que para mí es como analista es muy evidente, que es que el EZ representa un tipo de opción frente al neoliberalismo que no solo es izquierda, o sea, es abajo y a la izquierda, está bien, pero va más allá. Se incorpora toda una serie de elementos anticoloniales, descolonizadores, toda una serie de elementos que vienen incluso de la autonomía local y del anarquismo más clásico, que no es nada, o sea, que al final lo hace como algo muy diferente a lo que es la izquierda clásica, que yo personalmente tengo mis dudas de que podamos, bueno, claro, en el panorama local López Obrador es la izquierda, pero en términos programáticos e ideológicos yo ya no sé hasta qué punto, ¿no? Y entonces son como dos modelos, dos formas de enfrentarse a la crisis, desde dentro, que es la típica salida de la socialdemocracia, o cuestionando toda la... Entonces yo creo que el zapatismo de alguna manera representa más esa izquierda, digo, que va más allá de la izquierda y que cuestiona todo el planteamiento desde fuera, ¿no? O sea, claramente el zapatismo siempre ha dicho. Antisistémico, muy antisistémico, exactamente. O sea, no vamos a ir... a mí lo que me da más pena al final es que, insisto, en estos 6 meses que llevamos, pues demostraron que tenían razón. Si nos vemos en los hechos, no sé... Hablamos de todo esto, decimos no a los megaproyectos porque son proyectos que destruyen las formas de vida, pues que se ha ido construyendo a través del tiempo, de un cierto equilibrio, ¿no? Entre la relación entre sociedad y naturaleza. Y si decimos no a esa manera, ¿no? de producir riqueza, entonces, ¿hacia dónde podemos caminar, Francisca? ¿Qué alternativas quedan? ¿Qué alternativas sí hay? Son desafíos, me parece que es para toda la humanidad. Pues, tomando en cuenta que estamos en una crisis del calentamiento global, crisis humanitarias por todos lados, las migraciones explican esto, ¿verdad? El agotamiento de la naturaleza, como decimos en el idioma quiché de Guatemala, decimos Cananuleu, nuestra madre naturaleza. ¿Y por qué? Porque tenemos la idea y entendemos así que la tierra nos alimenta, nos da lo material para poder abrigarnos, para tener una casa o lo necesario para vivir dignamente. Y todas las personas, todos los pueblos deberíamos de tener lo mínimo para vivir dignamente y también entrar en interacción con la naturaleza como nuestra madre, como cuando dicen también en el sur la Pachamama. O sea, ese es el mismo concepto, la epistemología también, ¿verdad? Una mirada de cómo cuidar o apostarle a que el ecosistema no se destruya. Porque si se destruye el ecosistema y formamos parte del ecosistema, estamos hablando de nuestra propia autodestrucción. Entonces, aquí la salida es recuperar los pensamientos, las epistemologías diversas de todos los pueblos, no solo en el continente de Abya Yala, como decimos, ¿verdad? Recuperando el concepto también, porque América también incluso es un término eurocéntrico. Y lo mismo pasará en los otros países a nivel continental. Entonces, estamos aquí como apostando, no solo en el discurso, sino en la práctica, sobre cómo recuperar esos conocimientos otros. Y de ahí vienen las propuestas de coloniales, ¿no? Que lo que hace es valorar los conocimientos generados por Europa y los conocimientos nuestros.
De ahí que tenemos que romper con esa mirada de el conocimiento o las prácticas o el sistema político universal para dar cabida a un pensamiento pluriversal, que es la propuesta decolonial. ¿Cómo podemos entonces recuperar esas prácticas agroecológicas de cuidado de la tierra, de cuidado del agua? Pero ¿cómo se hace eso? Porque vivimos en una sociedad con un alto nivel de consumo, o sea, la producción de los alimentos ultraprocesados. O sea, hasta eso se ha vuelto, y eso es parte de la violencia también, y entra dentro del concepto de la violencia epistémica a nivel general. Entonces, pequeñas acciones que se han tomado en Guatemala y que entran también en vinculación con lo que nos queda dentro del ámbito y la normativa jurídica, es que se han prohibido el uso de plásticos, que si hidroport y que todo eso, porque eso genera altos niveles de contaminación. Entonces, son precisamente las alcaldías indígenas y también otras organizaciones sociales en Guatemala, ambientalistas, ecologistas, que han impulsado estos pequeños cambios. Muy bien, pues gracias, Francisca. Vamos al cierre de este programa y les pediremos que en un minuto nos den unas palabras de, bueno, cuáles son las perspectivas que tenemos como países que tenemos compartimos estas problemáticas. ¿Qué palabras podrían dar de aliento a estos actores locales que hoy enfrentan pues estas situaciones complejas? Nuestras palabras serían en línea a que valoramos todo ese esfuerzo y ese posicionamiento que se ha hecho a nivel mundial del pensamiento de las mujeres y de los pueblos indígenas, porque hablamos de las teorías feministas también, el gran aporte de las mujeres que se ha invisibilizado, y porque son las mujeres las que tienen más cercanía con la tierra, con el agua, para cuidarla y todo eso, y que eso es lo que los hombres hacemos la invitación para que los hombres piensen en el cuidado de la tierra, del agua, y que todas y todos podemos hacer esa articulación. Tenemos necesidades diferentes, pero nos une algo en común, que somos seres humanos, somos seres humanas, y que dependemos del agua, dependemos de la tierra, y pienso que podemos hacer esa articulación organizativa, política, pero también de los conocimientos, para generar esas otras alternativas de vida a nivel de nuestros territorios, a nivel local, a nivel comunitario, y por eso dejo aquí en la mesa la necesidad de pensar en la soberanía alimentaria, que significa también cuidar las semillas nativas, que están en riesgo. Muy bien. Santiago. Pues a ver, si tuviese que concentrar, diría, bueno, que es evidente que estamos en un momento, pues tú has hablado antes de crisis sistémica, ¿no? O sea, del capitalismo que se está autodevorando, que bueno, que nunca se acaba el capitalismo, ¿no? Pero en ese momento en que el despojo está yendo ya hacia todo más allá, que no hay mucha solución. Las Naciones Unidas decía que en 10 años tenemos que parar esto, porque si no se va el mundo al garete, ¿no? En ese contexto que es tan desolador y tan así, hay nidos de esperanza, hay lugares donde se están construyendo alternativas, ¿no? Y yo creo que lo que hemos estado viendo aquí, por ejemplo, es una de esas. No es la única, hay muchos más, pero los pueblos indígenas, la forma de responder ante esta crisis de las comunidades, de los pueblos indígenas, de las mujeres, todo esto forma parte de esa alumbrarse hacia dónde va. O sea, la respuesta de por dónde podemos salir de esta crisis, que desde luego no es con las recetas que teníamos antes, ¿no? Porque esas se han ido diluyendo, ¿no, Anito? Entonces yo creo que esa es la esperanza, decir, bueno, pues aquí se están gestando formas políticas, formas sociales, formas culturales, formas de comportamiento, que sí que van a acabar, si hay algunas soluciones, por ahí. Pues muchas gracias. Con estas palabras de aliento damos por terminado esta emisión del programa Matices, Realidad de México y Centroamérica. Muchas gracias.